tal? Buenos días, Agustín. Buenos días a la mesa. Bueno, están trabajando en mejorar la accesibilidad. Esto es en el aeropuerto Juan Domingo Perón. ¿Qué están haciendo allí o qué se disponen a hacer, Gustavo? Bueno, sí, la verdad que la semana próxima vamos a estar haciendo un relevamiento de las instalaciones, haciendo también una capacitación en cuanto a perspectiva de discapacidad, perspectiva social, de derechos humanos a todo el personal que trabaja allí en el aeropuerto. Y también vamos a buscar en conjunto con la administración del aeropuerto, de Aeropuertos Neuquén Sociedad Anónima, el lugar mejor y más accesible para esta sala de bajo estímulo sensorial que está a punto de salir Tradúzcamelo, la normativa. tradúzcamelo al lenguaje coloquial. ¿Qué sería una sala de estas Esta características, sala Gustavo? es una sala adecuada para personas de la condición del espectro autista, con alguna neurodivergencia. Es una sala adaptada con bajo estímulo sensorial, bajo estímulo auditivo y bajo estímulo visual, es decir, con poca iluminación, con colores neutros, con un piso adecuado eh, para que ante alguna disrupción, alguna situación disruptiva como la que manifiestan en determinadas condiciones estas personas, pueda ser atendido de la mejor manera. Entiendo. Usted dijo van a hacer un relevamiento y una capacitación. Eh, que ¿No se conocen cuáles son las condiciones en las que se encuentra el aeropuerto o van a hacer una supervisión para ver si ya se hicieron algunas, digamos, se acondicionó la estación aérea para este tipo de tratamiento? Porque intuyo que corresponderá hacerlo a la empresa que tiene la concesión, la explotación del aeropuerto. Sí, nosotros mantuvimos una reunión con Juan Abuin en momento de trabajar en el proyecto de ley de esta sala en el aeropuerto. Esto fue hace unas semanas atrás. Y a partir de ahí coordinamos esta actividad que por supuesto que la estamos realizando no solamente en edificios privados, sino que también en edificios públicos. Tenemos convenios con institutos, con el Banco Provincia, con el Consejo Provincial de Educación, para hacer estos aportes de nuestro departamento de accesibilidad, de nuestra subsecretaría, que tiene personal técnico especializado en la materia. Y no solamente trabajamos en la accesibilidad física, sino también en la accesibilidad comunicacional y en la accesibilidad actitudinal, que es fundamental, y por eso también la capacitación para el personal. Gustavo, en eso quería detenerme un segundito. Muchas veces la urgencia, justamente por querer ayudar, por querer colaborar con alguien que tiene algún tipo de discapacidad, nos lleva a cometer algún tipo de error o de atropello, digo. Y me quería detener en la capacitación puntualmente. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué detalle nos podés brindar? Sí, fundamentalmente, les cuento que hace unos 20 años tenemos una normativa que es la Convención Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tiene estatus constitucional en nuestro país, y que bueno, que tiene que ver con esto, con el respeto a la autonomía, el respeto eh, de la independencia, del autovalimiento de las personas con discapacidad. Y simplemente lo que tenemos que hacer es no tener ningún tipo de miedos a la hora de abordar a una persona con discapacidad y tratarla como nos manejamos con el resto de las personas. Hay mucho por trabajar en este enfoque, en esta mirada que tenemos, y bueno, y en eso se basa estas capacitaciones, en abrir muchas cabezas, en llevar adelante una deconstrucción como la que tenemos que realizar en muchos otros aspectos, y, y bueno, y tratar de buscar una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más justa, ¿no? ¿No? Gustavo, a mí llamó la atención un detalle de la charla porque este relevamiento está relacionado también a la adecuación de la estación aérea para, eh,
otro tipo de accesibilidad. Uno habla de accesibilidad y se imagina automáticamente las rampas, no sé, las chapas con inscripciones en braille, o quizás un curso de lenguaje de señas para las personas que tienen sordera, ¿no? Entonces, uno habla de discapacidad y rápidamente lo identifica con lo motriz, con lo sensorial. Y esto es una ampliación, digamos, del concepto de accesibilidad, pero está restringido a un espacio que es el aeropuerto. ¿Qué pasa con las terminales de colectivos, por ejemplo, u otros espacios en donde también son concurridos y muy concurridos, en donde no necesariamente estas facilitaciones, estas facilidades o esta accesibilidad está presente, Gustavo? Sí, la verdad que el trabajo es arduo el que tenemos por lo menos desde nuestro sector, y bueno, por eso nos vinculamos con educación, nos vinculamos con salud, trabajamos con instituto que tiene 49 delegaciones en toda la provincia, entonces también capacitando a todo su personal, abriendo esas miradas, abriendo esas cabezas, son agentes multiplicadores, estamos trabajando hace poquito con Entiendo, Gustavo, que tiene que ver con la capacitación y tiene que ver con esto que usted bien gráficamente lo dice, abrir la cabeza, ¿no? Pensar que no estamos hablando nada más que de rampas o de lenguaje de señas, sino que hay otras formas también de trabajar la accesibilidad. Ahora, ¿qué pasa concretamente con la inversión, más allá de la capacidad, con las inversiones que hay que hacer en esos otros espacios? Porque acá hablamos del aeropuerto, y bueno, y las terminales de colectivos, y los hospitales, y las escuelas. ¿Cuál es la inversión que se va a hacer allí, o cómo se va a estimular que se haga ese tipo de inversión? La verdad que nosotros tenemos en ese sentido la misión de marcar las necesidades, y lógicamente que después esto viene acompañado de un recurso económico que hay que planificarlo. Nosotros tenemos la guía de accesibilidad universal, está trabajada junto con el Colegio de Arquitectos para que todas las nuevas obras tengan estos criterios, para que no tengamos que demoler y volver a realizar una rampa, que hay muchas personas, muchos municipios que las realizan con la mejor intención, pero que por ahí no tienen la pendiente adecuada. Okay. Entonces, bueno, hacer las cosas una sola vez y hacerlas bien, esa es nuestra intención, y por supuesto que lleva esto un recurso económico atrás, y bueno, y muchas veces es el impedimento para poder hacer estas mejores, ¿no? Gustavo, está previsto que, bueno, este primer comienzo, este sector, ya es una buena iniciativa, ¿no? Teniendo en cuenta esto que estamos hablando de una sociedad más inclusiva en todos los sentidos. ¿Está previsto más adelante poder aplicarlo al resto del aeropuerto? Hablo obviamente de otros sectores. Sí, la intención es hacer todos los aportes necesarios, y que paulatinamente la empresa concesionaria pueda ir realizando estas mejoras, las que encontremos, y por supuesto después pasar a los otros aeropuertos de la provincia y a las estaciones, estaciones de colectivos, ¿no es cierto? A las terminales de ómnibus. Claro. Gracias, Gustavo, muy amable, ¿eh? Hola, buen día. Sí, Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿cuál es su mirada respecto cuál es la mirada diagnóstica de dónde estamos hoy con el tema de educación y lo que se debería hacer, Gustavo? Estamos en un punto bastante malo en relación a los resultados que tenemos. Venimos en un proceso de deterioro constante a lo largo de los últimos 25 años. En términos de aprendizaje, ¿no? No en términos de inclusión. ¿Y cuál sería tanto perdón, Gustavo, ¿cuál sería la distinción digamos, allí? en el área de matemática como en el área de lengua, los resultados de las evaluaciones nacionales, regionales, internacionales, nos dan que tenemos muy bajos aprendizajes, y en la tabla de posiciones cada vez estamos más abajo, no porque sea rotundamente importante compararnos, pero
evidentemente lo que nos sucede es que mientras hay otros países de la región que progresivamente van encontrando un camino que les posibilita lograr que sus estudiantes aprendan más, nosotros estamos en el camino inverso. Ujú. Usted dijo, hizo una distinción allí entre inclusión y aprendizaje. ¿Cómo es eso, Gustavo? Bueno, en principio nuestro país tiene una de las tasas más altas de porcentaje de chicos, por ejemplo, en la escuela secundaria, ¿sí? Comparados con la región. Es decir, que logramos retener dentro de la escuela a nuestros jóvenes. Ahora, la otra cara de esta moneda es que tenemos la tasa más baja en términos de conocimiento, eh, tanto en lengua como matemática. Por ejemplo, a los 15 años, ¿sí? Solo el 22% de nuestros chicos tiene conocimientos suficientes, nada extraordinario, pero suficientes en lengua y matemática. Mientras que Chile, un país vecino, del cual criticamos muchas veces su sistema educativo, logra que el 38% de los chicos alcance estos conocimientos. Y ni que hablar a nivel mundial, ¿no? Porque el promedio ronda el 60%. O sea que nosotros estamos lejos de Chile, pero también extremadamente lejos del promedio mundial, es decir, de los chicos a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, decimos, bueno, tenemos muchos chicos dentro de la escuela, pero lamentablemente estos jóvenes no están aprendiendo, o están aprendiendo muy poquito. ¿El problema es de ahora o el problema es crónico? Digo, ¿ahora es que tenemos esta situación o venimos de arrastre? Usted dijo 25 años, es decir, antes, 3 décadas atrás, ¿esos promedios eran mucho mejor, esa situación era mucho mejor en la Argentina? A ver, vamos a dar vuelta a la moneda. El porcentaje de inclusión era mucho más bajo. Hay que recordar que en los 90, digamos, la escuela secundaria no era obligatoria, ¿sí? En el 2006 se transforma en obligatoria y recién ahí empieza un proceso. En realidad empieza un poco antes, pero bueno, eh, claramente se hace todo lo posible para que los chicos se queden dentro de la escuela, y esto es una condición necesaria, ¿no? Es decir, no se puede educar a esos jóvenes si no están dentro del sistema educativo. Pero al mismo tiempo, a fines de los 90, Argentina ocupaba las primeras posiciones en la tabla de comparación, es decir, en términos de resultados, ¿no? Eh, bueno, es un problema sistemático de la política argentina, es decir, nos hemos preocupado, puesto el foco en que los chicos se queden dentro de la escuela, pero hemos concedido un montón de cuestiones que han hecho que la escuela se deteriore al momento de pensar su objetivo principal, que es el de enseñar. Sí. Buen día, ¿cómo estás? Guadalupe te saluda. Con, Guadalupe, buen día. sí, con respecto a esto que vos mencionaste, dos materias en específico, que es lengua y matemática. Hoy en día se sabe que, primero vamos a hablar solamente de una materia que es lengua, que está siendo como muy complicado que los chicos hoy en día puedan leer un libro, por ejemplo, un libro completo. ¿Cómo se puede hacer como a futuro que los chicos vuelvan a tomar esa iniciativa o ese gusto por las lecturas? Bueno, vos bien lo decís, es un tema que está siendo trabajado a nivel nacional y de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Hay un plan nacional de alfabetización puesto en marcha. Afortunadamente, parece que la política ha tomado conciencia de esta crisis que tenemos dentro del sistema educativo. Seguramente vos y bueno, todos los que nos escuchan siempre han oído hablar a los especialistas sobre la necesidad de cambiar la escuela secundaria, porque muchos creíamos que la escuela primaria estaba cumpliendo la función que tuvo siempre, que es la de alfabetizar. Argentina era un campeón en este aspecto, fue un faro en Latinoamérica, en realidad en toda la América,
tuvimos altísimas tasas de alfabetización a mitad del siglo pasado. Sin embargo, la escuela primaria hoy no está pudiendo resolver un problema básico que es el de la alfabetización. Es decir, casi la mitad de nuestros chicos que terminan tercer grado no saben leer y escribir, algo así tan básico como eso, y casi la mitad de los chicos que termina sexto no puede comprender un texto simple, adecuado a ese grado. O sea, tenemos muchos niños que pasan a la escuela secundaria sin saber leer y escribir y interpretar textos correctamente, lo cual hace que claramente fracasen durante su curso en la escuela secundaria. Si no sabes leer y escribir, tenés inhabilitada un montón de posibilidades. Una de ellas es la de poder disfrutar un libro, ¿sí? Lo que vos me planteabas al principio. Es decir, si no tenés las herramientas básicas de este proceso tan importante, bueno, esa posibilidad de sentarte con un libro y leer durante un tiempo prolongado es inexistente. Y del otro lado está la competencia desleal, ¿no? Que yo llamo competencia desleal porque todos sabemos que nuestros niños y jóvenes hoy cada vez más disponen de un celular que les ofrece un mundo de respuesta rápida, ¿sí? De algoritmos que le ofrecen a cada uno en forma personal aquello que cada uno de nosotros quiere, porque no solamente los algoritmos trabajan con los jóvenes, sino trabaja con nosotros. Entonces, claro, el mundo al que estamos exponiendo a nuestros jóvenes es muy recortado, muy chiquito, muy delimitado y muy alejado de justamente este objeto tan importante que son con los libros. Hoy en el mundo incluso se está revirtiendo esta situación. Hay que pensar que muchos países del primer mundo están dejando de utilizar las tablets como elemento de trabajo diario en las aulas para volver a los cuadernos y los lápices e incluso a los libros en formato papel. Claro. Mira. ¿Nos queda algo más? Porque se nos fue la mañana, se nos viene la noticia. Gustavo, le agradecemos muchísimo la gentileza para darnos esta mirada respecto de cómo está la situación y algunas líneas de lo que se podría hacer o hacia dónde empezar a mirar en términos de educación, sobre todo para recuperar la centralidad de la escuela. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado su tiempo, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, como siempre, y espero que volvamos a la escuela, que los chicos tengan clase y que tengan la posibilidad de aprender. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Aníbal? Bueno, ¿por dónde comenzar, no? Creo que te invito, si querés, por este orden cronológico, a arrancar con de atrás para adelante, meternos con el tema más actual, digo, con lo que está pasando en la situación de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, pero sobre todo, más allá de la cuestión íntima, sí que tiene que ver, y con la violencia de género que se está tratando, digo, también con la lectura política que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros rápidamente, cuando vimos que esto iba a tener un impacto, como todo lo que se hace los políticos en el último tiempo, impacta mucho en la opinión pública, y de hecho nosotros tenemos un presidente que la gente lo puso en su lugar porque venía muy enojado con la clase dirigente pasada, y no solo los que estaban gobernando, sino también en la oposición, en las formas y los manejos de la política. Bueno, y esto se mete en ese tema, ¿no? En ese hartazgo que tiene la sociedad sobre el comportamiento de los políticos. Y bueno, queríamos ver qué impacto tenía en este caso, tanto en el oficialismo como en la oposición. Claro, ¿y qué conclusiones se pueden brindar al respecto, Aníbal, hasta este momento? Si bien todo está en desarrollo, me imagino que hay algún tipo de puntos que ya deben estar picando más en punta que otros, ¿no? Sí, lo primero que preguntamos es a ver quién tenía razón o a quién le cree la gente. Y la gente no les cree, ese es el primer tema, ¿no? Hay una falta de credibilidad
casillero de la confianza está vacío. Porque vos fíjate que ni hasta Fabiola la gente le cree, no le cree a los dos. Y eso tiene que ver con esta respuesta, ¿no? Nosotros del 2022 hicimos una encuesta que lo defina Alberto Fernández en una sola palabra. Y la gente ponía mentiroso. Entonces era lógico que no iban a poner que le creían, pero nos llamó la atención que a ella tampoco. Me parece que hay un poco ahí mezclado no solo de que no le creen, sino un poco de bronca por el tema de la fiesta de Olivos y bueno, todo lo que pasó en la pandemia con la mujer o la exmujer de Alberto Fernández. Entonces hay un poco de mezcla de credibilidad y bronca y desilusión. Claro, estos factores conjugados, ¿no? Como decíamos recién. Y además, también digo, esta lectura en términos políticos, recién arrancábamos, ¿no? Por la figura de Alberto Fernández, su expareja. Y del otro lado, ¿qué dicen las encuestas también? Digo, ¿qué hay respecto a la conducta del oficialismo en este momento? Bueno, el oficialismo lo único que hace es aferrar al voto que tuvo y que por eso mantiene esa expectativa, porque no necesita prácticamente hacer nada en cuestiones políticas, porque decir, bueno, mirá, eso es lo que la gente no quería y siguen haciendo cosas y siguen molestando a la gente y poniéndola en la vereda de enfrente. Entonces, en eso yo creo que el presidente cada vez que pasa estas cosas, no sé si aplaude, pero sí justifica el voto. Claro. Y en cuanto no modifica las cuestiones de la apreciación que tenga la gente en el gobierno, en el accionar, con las cuestiones económicas y demás, porque bueno, a Milei le están demandando ahora salir un poco de la recesión. Claro. Bueno, eso ya es es harina de otro costal. En cuanto a lo político, prácticamente es sentarse a ver cómo sucede la película. Ahora, para la oposición, mezcla todo y genera un gran revuelo, no solo en el kirchnerismo, sino también en el peronismo. Fíjate, nosotros los ponemos diferenciados. Sí. ¿No? Sí. Creo que hay un pase de factura muy alto hacia el kirchnerismo, por eso la pregunta era si Cristina se puede despegar políticamente de Alberto, y para la gente no. Claro. ¿No? Como que Cristina es un poco la culpable, por más que diga lo que diga, sobre Alberto Fernández, de haberlo llevado ahí, ¿no? Y cada tanto sale esa foto donde le levantan la mano en el escenario, ¿no? Claro, bueno, un poco justamente esto último que acabas de decir se adelanta hacia donde te quería llevar yo, ¿no? Porque el otro tema que está en carpeta, lógicamente, tiene que ver con este intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Y acá un poco te invito a este juego que me proponías vos, ¿no? Porque están de alguna manera entrelazados, ¿no? Si bien son temas muy distantes, muy diferentes uno de otros, las figuras principales parecen entrecruzarse. No sé cómo lo ves vos, Aníbal. Sí, bueno, es como es una crónica de un final, ¿no? El kirchnerismo está cerca del final, lo sabe, y encima el presidente le sacó el tablero porque está jugando un juego totalmente distinto a lo que venían acostumbrados. Si bien el presidente tiene un gran personalismo, tiene una forma de comunicar totalmente distinta, ¿sí? Fíjate que es a una velocidad ultrasónica, uno se mete en el Twitter del presidente y es un bombardeo de noticias todo el tiempo. Claro. Y de hecho la campaña fue así, fíjate, fue una campaña totalmente distinta a los últimos tiempos. Entonces, a raíz de eso y la desesperación de no encontrar eco en la opinión pública, la desesperación es total. Y cuando empieza la desesperación, empieza la sobreactuación y los grandes errores, que lo único que hacen es enojar más a la gente. Vos fíjate que ya cuando habla la ex vicepresidenta no genera el eco que generaba antes. O sea, prácticamente es una noticia que pasa. Sí. No digo desapercibida, pero ya no tiene el mismo rebote que tenía tiempos atrás. Totalmente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan, ¿qué tal? Bueno, vamos por el comienzo, ¿no? Hoy se hizo una presentación de un nuevo ejemplar de fósiles que fueron encontrados en Neuquén. Exactamente, así es. Hoy hicimos la presentación de esta nueva especie. Es un trabajo que empezó en el año 2009, ya hace mucho tiempo, con el hallazgo de los materiales y la excavación. Bueno, esos materiales se prepararon, fueron parte del trabajo de tesis doctoral de un alumno nuestro, que bueno, fue el principal autor de este trabajo que salió publicado hoy y con el cual hicimos coincidir la presentación en el museo de esta nueva especie de dinosaurio herbívoro. ¿Por qué el nombre de que se catalogó a este ejemplar? ¿No? Campananachen, ¿no?
Exactamente, sí, medio complicado el nombre. Campana Neyen Fragilissimus. Bien. ¿Por qué el nombre? Bien. Esta especie de dinosaurio tienen los huesos que encontramos tienen evidencia de que se dice así, son muy neumáticos. O sea, el sistema respiratorio de estos grupos de dinosaurios tenían expansiones o extensiones que invadían los huesos. Eso uno lo puede ver en los huesos porque tienen perforaciones, espacios huecos. Y en este caso, en esta nueva especie, eso está como muy desarrollado. Todos los huesos son como laminitas de huesos con un montón de espacios internos, de perforaciones que sabemos que se debían a esta invasión de lo que se llaman sacos aéreos, que son las expansiones del sistema respiratorio, que también la poseen las aves actuales. Bueno, en este caso estaba como muy desarrollado. Entonces, el nombre Campana Neyen, campanas es porque se encontró en una zona cercana al Chocón que se llama Barda Atravesada de las Campanas, hace referencia al lugar, y Neyen significa aire en idioma mapuche. Justamente por este tema de las expansiones del sistema respiratorio en los huesos. A eso hace referencia el nombre. Bien. ¿Dónde fueron encontrados estos fósiles? En un campo que se llama de la familia Caman, que está cerca de Chocón Medio, a unos kilómetros del Chocón, digamos, para el lado, yendo para Picún Leupú. Es del periodo Cetrásico, ¿no? Es del Cretácico, sí. Bien. Este material viene de rocas, de que las rocas rojas que rodean el Chocón, que los que han visitado el Chocón y han ido al lago, toda la costa, digamos que están aflorando estas rocas de color rojo, que bueno, son las rocas que trabajamos nosotros, que tienen una edad aproximada de entre 99 y 96 millones de años de antigüedad. Ahí, por ejemplo, de esa misma roca se encontró el Giganotosaurus carolini, que es un poco la estrella de nuestro museo, es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo. De hecho, es la razón por la cual existe un museo en el Chocón. Bueno, de estos mismos niveles, de esa misma formación geológica, provienen los restos de este nuevo dinosaurio que hoy dimos a conocer, del cual no apareció mucho material, pero lo que apareció es muy importante porque tiene mucha información. Apareció parte del cráneo, que siempre es muy importante, los huesos del cráneo siempre tienen un montón de información que nos permite clasificar a esta nueva especie. En este caso pudimos saber cómo era el cerebro de este dinosaurio, porque justamente se preservó esa parte, lo que rodea al cerebro del animal. Y aparecieron también vértebras, una vértebra de la espalda, una vértebra de la cola y un hueso de la cadera, el ilion. Todos estos huesos tienen estas características que yo les nombraba. Muchos espacios internos, huecos, perforaciones, que hacen referencia justamente a estas prolongaciones del sistema respiratorio que se extendían en todo el esqueleto del animal. Juan, una de las cosas que me llama la atención hace tiempo que lo vengo observando es la cantidad de hallazgos o de presentaciones, de trabajos, de investigaciones que se están realizando en este último tiempo aquí en la zona. Hay como un boom de esto de los hallazgos o del estudio, digamos. Sí, bueno, hay una conjunción de muchas cosas, podemos decir. Primero que toda la Patagonia, sobre todo Patagonia Norte, digamos, es un gran yacimiento fosilífero. Ahí es uno de los, no sé, yo diría de los tres mejores lugares en el mundo para buscar dinosaurios. La Patagonia, en parte de la parte sur de Estados Unidos y en parte de China, digamos. Está ahí en el top 3. Y lo que tiene también Neuquén, sobre todo, es que hay muchos museos con muchos equipos trabajando permanentemente en la zona. Nosotros estamos en Chocón, bueno, pero está el museo también de Plaza Huíncul, en Añelo, en Rincón de los Sauces, incluso se fundó uno en Cenillosa, hay uno muy nuevo en Picún Leupú, y me estoy olvidando algunos, Las Lajas, en la Universidad del Comahue. Hay un montón de museos con gente trabajando, saliendo al campo, extrayendo fósiles, limpiándolos y estudiándolos. Y eso en algún momento, bueno, tiene resultados. Sí. Como yo les comentaba hace un rato, este espécimen que presentamos hoy apareció en el 2009. Ya lleva muchos años en nuestras colecciones. Bien. Y es siempre así, son trabajos que tardan su tiempo. Bien.
Bien, Juan Canale, bueno, conocemos tu trayectoria en el campo de la paleontología, te agradecemos mucho esta participación presentando, ¿no? Este nuevo dino aquí de Neuquén y bueno, ya estaremos seguramente hablando en otra oportunidad con otro hallazgo, con otra nueva especie de dino descubierta aquí en la zona. Te mando un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por el llamado, siempre es un placer poder difundir estas cosas que hacemos, y gracias a ustedes por ayudarnos a hacerlo, y a disposición para cuando quieran charlar nuevamente. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá suplantando a Fernando Castro. Bueno, se dio a conocer el número de la inflación de julio, del 4% y un acumulado en estos últimos 12 meses de más del 263%. Bueno, ¿qué nos podés, cuál es la reflexión acerca de este número que ha difundido el Ministerio de Economía? Bien, mira, me parece que está bastante en línea con lo que se venía previendo. Sí, había alguna expectativa por parte del gobierno principalmente de que el número empiece con 3. Bueno, no fue así, no empezó con 3, pero es un 4% que, bueno, creo que es un número, digamos, que es el más bajo hasta ahora desde que está este nuevo gobierno. Y eso hace que la inflación interanual, que es la inflación de todos los últimos 12 meses, siga bajando. Es decir, los nuevos índices que aparecen, ¿sí?, reemplazan a números mayores. Entonces me parece que eso está bueno, que ya hay una tendencia bajista en la inflación mensual, pero también hay una tendencia bajista en la inflación interanual. Así que creo que bueno, obviamente que son buenas noticias, y que bueno, como te decía, estaba bastante en línea con lo que se venía midiendo por parte de consultoras privadas o por índices digamos locales. Así que bueno, creo que me parece que ya podemos descartar digamos un rebrote inflacionario grave, y ahora viene quizás la parte más compleja, que es bajar más todavía este índice para llevarlo a un nivel de estabilidad total. Pero bueno, creo que estamos en el buen camino. En el caso de los alimentos y bebidas, el incremento fue del 3%, y bueno, en lo que va del año del 76%. Ahora uno va a los supermercados y ya no sabe cuánto va a pagar, ¿no? Digamos, ¿esto se puede estancar estos precios? ¿Cómo se perfila lo que viene en alimentos y bebidas, que es bueno lo que más repercute, ¿no?, cuando uno va al supermercado? Sí, bueno, mira, yo te diría que hay bastante estabilidad en el rubro de alimentos y bebidas, más que en otros. El tema del esparcimiento creció un poco más, el tema de vivienda también creció un poco más, todo lo que es servicios, digamos, creció un poco más que eso. Así que me parece que las novedades no van a venir por el lado de alimentos y bebidas, que como te decía está teniendo cierta estabilidad. Y déjame decirte que yo lo que noto es un cambio también en las conductas de los consumidores. ¿Sí? Hay como un cambio de chip, ¿sí? Me parece que nos estamos sacando el chip de la inflación, que era una manera de actuar económicamente que hacía que apenas recibías el dinero trates de gastarlo lo máximo posible porque se desvalorizaba a pasos agigantados. Me parece que ese comportamiento está cambiando. La gente está empezando a ver que puede tener alguna otra alternativa con su dinero que no sea necesariamente el consumo. Así que bueno, que me parece que eso es otra cuestión bastante importante. Es decir, la expectativa que nosotros teníamos, qué sé yo, hace un año, era que la inflación se iba a acelerar. Entonces convenía comprar todo lo que puedas cuanto antes, ¿sí? Porque quedarte con dinero hacía que
se desvalorice muy rápidamente. Bueno, yo noto que eso por ahí está empezando a cambiar y la gente empieza a no tener esa necesidad de deshacerse lo más rápido posible del dinero, sino más bien se tiene una posición un poco más cauta, y el que le sobra un poco hay posibilidades de hacer, qué sé yo, o un plazo fijo o algo, y tenemos una posibilidad de inversión o de mantener por lo menos el valor del dinero que antes no teníamos. ¿Qué tal, Juan? Emiliano Ragneri te saluda por acá. ¿Qué tal, Emiliano? Muchos oyentes y sobre todo comentarios que recibimos en las redes sociales hacen mención, digamos, sobre esta baja en la inflación, pero advierten que ellos no lo perciben o no lo perciben en esta dimensión de un 4%, digamos, como que mucha gente no siente ese alivio en el bolsillo. ¿Cuáles son los ítems, digamos, que han bajado más y cuáles son los que se mantienen o quizá que subieron en este cálculo que hizo el INDEC? Mira, lo que te decía, yo no tengo ahora el informe, digamos, porque lo estaba mirando justo en el teléfono, así que no sé exactamente qué sé yo. Me acuerdo, por decirte una cosa, que la cebolla, que tiene un precio estacional muy ligado a la oferta y la demanda, la posibilidad o no de cosecha, había subido un 50 y pico %, ¿sí? Como un ejemplo, digamos, que por ahí es un precio sensible, a nivel psicológico, ¿sí? No, a nadie lo va a desequilibrar la economía del precio de la cebolla. Pero si vos fuiste un día y la cebolla costaba 1.000 y vas al otro día y cuesta 1.500, decís, acá están pasando cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, qué sé yo, la carne anduvo alrededor del 2-3%. Está claro que igual que los alimentos no sería lo que más aumentó, pero por ahí muchos comentarios apuntan a los precios de alquileres, de los servicios de luz, gas, que este mes pegaron un salto importante. Sobre todo también cuestiones como costos del seguro de vehículos, mantenimiento de cuentas bancarias, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Sí. Toda la parte de servicios es la que más ha tenido incrementos. Esto se ve claramente, se puede percibir. Y después tenemos, obviamente, por otro lado, cómo repercuten, digamos, cómo están los ingresos de cada uno, ¿sí? Si bien los índices salariales están dando en los últimos meses mejor que la inflación, nosotros sabemos que hay un montón de gente que no vive de un salario, digamos, que tiene otro tipo de ingresos, y por ahí esos ingresos no han crecido en el mismo ritmo, y en muchos casos, aún habiendo crecido al mismo ritmo que la inflación, todavía no son capaces de recuperar el poder de compra que tenían, qué sé yo, a fines del año pasado, por ejemplo, ¿sí? Donde se produjo el gran salto inflacionario, digamos, en los últimos meses del año pasado y los primeros de este. Ese salto inflacionario en los precios no se vio reflejado por los ingresos, entonces quizás ahora empieza de a poco a compensarse, pero todavía falta recorrer un larguísimo camino. Bien, Juan Serra, economista, bueno, este panorama a partir de estos números, ¿no? Que difundió el INDEC hace minutos de la inflación del mes de julio. Te agradecemos mucho la comunicación con Mejor de Tarde y bueno, seguiremos viendo qué pasa de ahora en más con estos números, con esta especie de estabilización, ¿no? de la inflación. Y bueno, ya nos comunicaremos en otra oportunidad. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Hasta luego, Juan, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Bien? Bien. Bueno, estábamos mirando un poco una encuesta un sondeo que hizo Opina Argentina que reveló que el gobierno de Javier Milei conserva un alto apoyo, ¿no? Un 44% de apoyo, una leve mejora y bueno, ¿qué es lo que nos podés decir acerca de estas cifras, de estas encuestas que se han hecho respecto a la imagen del gobierno y de Javier Milei? Sí, puntualmente varias cosas. En principio,
hay que ver en qué momento de agosto se hace la encuesta, ¿sí? Digo, ¿por qué? Si se hace la encuesta antes de conocerse el escándalo acontecido entre el expresidente y su expareja, o después. Eso influye mucho a la hora de las percepciones, ¿sí?, que se tienen de los dirigentes políticos. Me da la impresión de que, porque esto fue hace 2 semanas, probablemente la encuesta, no tengo la fecha exacta, ¿sí?, en que se hizo la encuesta. Si la tienen ustedes ahí, hay varias encuestas que se hicieron, todas más o menos coinciden en lo mismo. La encuesta es desde abril hasta el fin de semana, hasta el lunes, si no me equivoco. No, la encuesta en realidad se va midiendo, se van haciendo estas mediciones mes a mes. Claro, Son sí, sí. pasos. Es de los primeros días de agosto, justamente. Claro, por eso. Sí, sí. Probablemente todavía no estaba impactando en la opinión pública esta situación, ¿sí? Ahora bien, en función de la evolución de la imagen y el apoyo al gobierno, es cierto que el gobierno tiene un apoyo todavía muy alto del 44%. Una cosa es apoyo, ¿sí?, y otra cosa es imagen. Sí. Muchas veces suele suceder, como ocurría, por ejemplo, con el caso de Fernández al principio de su mandato, que Fernández tenía un apoyo del orden del 47-48% y una imagen mucho más alta aún, que llegó a ser del orden del 80% en los primeros años de gestión, ¿sí? Por eso digo esta diferenciación. En cuanto a lo que es apoyo concretamente, si bien se mantiene prácticamente igual, probablemente algunas décimas más que en julio, ¿sí? En julio la medición arrojaba un 44% de apoyo a la gestión de Javier Milei, lo mismo que este mes, agosto, 44%, con una leve caída desde abril que pasó del 47% al 44%, ¿sí? Y si tomamos enero y febrero, la caída aún es más pronunciada, porque ese apoyo estaba en el orden del 52, 51, 52%. Es decir, que si bien se mantiene el guarismo al igual que el mes anterior, la tendencia sigue siendo declinante, ¿sí? Otra cuestión que me parece interesante de analizar, que tiene que ver con la imagen, ¿sí? Habíamos dicho que la imagen viene, lo que viene descendiendo bastante es la imagen muy positiva del gobierno. El gobierno en enero del 24 tenía una imagen muy positiva del 45%, baja un 38 en febrero, vuelve a 45 en marzo y a partir de ahí empieza a caer 39, 40, 39, 39, 35, hasta llegar a 33%. Es decir, esta imagen muy positiva nos da un indicativo de lo que es el núcleo duro o donde está la mayor parte de apoyo electoral en la sociedad. Ha ido decreciendo mucho la imagen muy positiva y creció casi en el mismo porcentaje la imagen algo positiva, ¿sí? En julio del 24 la gente pensaba que la imagen de Javier Milei era algo positiva en un 16%, y ahora está en 19%, ¿sí? Sí. Pero bueno, en definitiva yo creo que siguen siendo los números bastante regulares, ¿sí? Y bueno, lo que hay que ver a futuro, o por lo menos de cara al mes que viene, cómo impacta toda la situación política del expresidente en esa construcción de la imagen y el apoyo. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que lo que puede llegar a impactar más es si no se empieza a percibir un retroceso de la inflación, ¿sí? La inflación se celebra que haya sido del 4% en el mes de julio, cuando en junio fue del 4,6%. Es decir, es muy poco el retroceso y la verdad que el crecimiento inflacionario está siendo realmente muy
muy importante, ¿sí? Tenemos una inflación interanual del 271%. Sí, justo te iba a preguntar, ¿no? La cuestión económica, la cuestión de la inflación, cuánto repercutía, qué vinculación tenía con esto de la imagen o de los apoyos, ¿no? Y bueno, te adelantaste justamente, pero bueno, creo que es lo que impacta, ¿no? Claro, claro. De todas formas hay que decir que después de unos primeros meses muy altos, 20,61 en enero, 13,24 en febrero, 11% en marzo, 8 en abril, 4,18 en mayo, 4,58 en junio, es como que se estabilizó en el orden del 4%, lo cual sigue siendo un guarismo bastante alto. Piensen que esta es la inflación del año 2021. El año 2021 teníamos una inflación mensual que rondaba entre los 3 y 4,8%, ¿sí? Te quería hacer una pregunta. Sí, Gustavo, no, te quería hacerte una pregunta en esto de la imagen, ¿no? De lo que percibe, lo que ve la sociedad con respecto a la imagen de Javier Milei, porque bueno, Javier Milei actúa en varios frentes, ¿no? Está, digamos, su posición permanente, en X, ¿no? Sus tuiteos permanentes, bueno, ahora que se muestra con con Chuchito González, ¿no? Después las cuestiones que tienen que ver cuando se enfrenta a ciertos, con los gobernadores o en alguna de las cámaras o en alguna de las reuniones con empresarios, ¿no? Digamos, ¿cómo actúan esos distintos frentes que apunta Javier Milei en esto de los apoyos o imagen? Bien, es una excelente pregunta. Yo creo que y yo la dividiría en dos partes a la respuesta, ¿no? En primer lugar, creo que esas señales, esas reuniones, esas formas de relacionarse con otros actores de la política, apunta a fortalecer el núcleo duro, ¿sí? Mostrando de que este es un presidente con nuevos estilos, fuera del protocolo, que viene a repudiar lo que el mileinismo denominó la casta, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya en dirección a diferenciarse con eso que es la casta, sirve para refrendar el núcleo duro de ese apoyo. Más allá de ese núcleo duro, ¿sí? Que si tomamos como núcleo duro las elecciones de las PASO está en el orden del 30%, ¿sí? 30, un poquito más, poquito menos. Me da la impresión que lo que más hace o influye en que todavía Milei tenga una imagen positiva, y lo dicen también las encuestas, es el optimismo que la población tiene a futuro, ¿sí? Es una población que viene frustrada de dos experiencias realmente negativas, dos malos gobiernos, ¿sí? El gobierno del ingeniero Macri y el gobierno de Alberto Fernández, que encima con esta circunstancia actual cada vez es más pésima o más negativa la percepción que se tiene de esos últimos 4 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un 48% de la población que está esperando una mejora, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que más allá del núcleo duro que pueda aplaudir todas esas señales, ese histrionismo, es lo que hace que la imagen del presidente siga siendo alta. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es ¿a qué está condicionada o a qué está condicionado ese optimismo a futuro? Y ahí yo creo que juegan muy fuertemente las situaciones económicas, la situación económica, ¿sí? Entonces, ese optimismo a futuro va a seguir siendo alto, ¿sí? Va a seguir siendo alto o ascendente, en tanto y en cuanto no ocurran cosas como que, por ejemplo, haya un nuevo rebote inflacionario.
que no se puede descartar. No se puede descartar atendiendo no solo a la volatilidad de la economía nacional, sino a la volatilidad que están experimentando actualmente los mercados internacionales. Por ejemplo, mañana, una devaluación de la moneda del orden del 20-30% trasladada a precio implica aumento de inflación y devaluación del peso, devaluación de la moneda. Yo creo que esas dos cuestiones, para quien mira la política pensando más en el bolsillo que en los personajes o en la actividad de los personajes, puede llegar a impactar negativamente en la imagen del presidente, que insisto, no es que viene en ascenso la imagen de Milei. La imagen de Milei viene en descenso, se mantiene en un orden todavía bajo, insisto. Si comparamos el primer año del gobierno de Javier Milei con el primer año de Fernández en materia de imagen positiva, Fernández en el primer año tenía un 80% de imagen positiva, ¿sí? Milei está por la mitad de eso y bajando, ¿sí? Que también esto explica que hay un cansancio generalizado de la población y que la población no se casa fácilmente con un proyecto o con otro, ¿sí? Otro dato que arrojaron las encuestas de agosto fue el crecimiento bastante importante de aquellas personas que no están ni a favor ni en contra del gobierno, que pasó del 12% en abril al 18% en julio, ¿sí? En agosto, perdón. Es decir, casi el 20% de la población no está ni a favor ni en contra del gobierno, es decir, no encuentra nada en los líderes de la oposición, pero tampoco encuentran una respuesta o un anclaje de sus expectativas en el gobierno, ¿sí? Muchísimas gracias, Gustavo, por los datos que nos estás ofreciendo. Seguimos entonces aquí en AM550. Hasta luego entonces, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Hola Pablo, Emiliano, ¿cómo están? Buenas. Y una de las categorías más vendidas son los dinosaurios, casualmente. Mira vos, claro. Así que bueno, Están promocionando el nuevo hallazgo también acá de la gente de la región, bueno, está muy bien. Qué bueno, felicitaciones a la gente ahí. Bien, ¿qué expectativas tienen las jugueterías para este día de la niñez? Bueno, la idea es alcanzar las ventas del año pasado, está un poco difícil todavía, sobre todo pronosticar, ¿no? Porque las ventas empiezan a dinamizarse mañana y los principales días son viernes, sábados, inclusive muchas jugueterías van a estar abiertas hasta el domingo de la mañana, hasta el mediodía, así que ahí vamos a tener un poco más el termómetro, pero bueno, la idea es alcanzar las ventas del año pasado con las promociones y los descuentos de los bancos, que son bastantes, ¿no?, los que están disponibles. Julián, ¿las ventas del año pasado serían catalogadas como favorables? Y mira, hubo una leve caída el año pasado, así que bueno, esperemos recuperarla, la caída del año pasado, o al menos alcanzarlo, ¿no? Teniendo en cuenta un escenario complejo para el presupuesto de las familias. Nosotros venimos de una caída del 20% en el primer semestre del nivel de actividad. Lo cierto también es que ese primer semestre es temporada baja para el sector, ¿no? El Día del Niño explica el 60% de las ventas, seguido de Navidad y Reyes. Así que todo se juega el año, digamos, en esta fecha, un poco para conocer, ¿no?, cómo viene. La distribución, digamos, de juguetes, es decir, la venta de los fabricantes e importadores hacia los comercios, fue aceptable, con lo cual, bueno, se espera que los comercios puedan realizar una buena venta al consumidor final, ¿no?, en estos días. En las jugueterías, la cantidad de juguetes nacionales es importante, hay mucho importado, ¿cómo es la cosa?
Bien, depende del tipo de comercio. En las jugueterías de barrio, clásicas, polirrubros, ahí el juguete nacional tiene una buena participación que llega al orden del 40-50%. Ahora, en cadenas de jugueterías donde ahí hay más participación de los productos importados que llegan hasta el 80%, ¿no? En términos generales, el mercado argentino de juguetes tiene una participación en la industria del 30%, un 40% los productos importados, y lo que realmente complica también es un 30% de producto que ingresa por contrabando, ¿no? Que se ofrece en comercio de dudosa habilitación, la vía pública, por internet también, con redes sociales, lo que llaman ahora los manteros digitales, que eso, bueno, no solamente hace daño al comercio y a la industria, sino que también constituye un peligro para los chicos porque no presentan ningún tipo de garantías vinculadas a la seguridad, ¿no?, estos productos. En cuanto a los aumentos en los precios, durante el año, ¿cómo ha sido estos incrementos en los precios de los juguetes? Bueno, teniendo en cuenta el nivel de actividad, no hubo margen para incrementar los precios, van a encontrar los mismos precios prácticamente respecto de la temporada de fin de año y Reyes, así que en ese sentido no va a haber grandes sorpresas, porque bueno, se favorece la necesidad de rotación, ganar volumen, así que tema precios no hay sorpresas. Y sí, Julián, recién nos decías que el principal producto que se está vendiendo, digamos, son los dinosaurios. Contanos un poco más de qué es lo que está buscando, qué es lo que están buscando para regalar a los niños en estas fechas. Bueno, bien, sí, los dinosaurios tienen muy buena aceptación. Hay unas masas también con dinosaurios muy interesantes. Las masas de modelar, los juguetes didácticos, los juegos de mesa, son las categorías más dinámicas en esta etapa del año, sobre todo porque, bueno, los juguetes de primera infancia, donde ahí no está recomendado el uso de las pantallas celulares por parte de los oftalmólogos y pediatras, así que ahí, bueno, ganan mucha participación, ¿no?, los juegos de primera infancia. Bueno, después las licencias asociadas a las películas, como Intensamente, Minions, también están dando muy bien. Bárbaro. Bien, tenemos un panorama, ¿no?, para esto de los juguetes, ¿no? ¿Qué pasa con las segundas marcas de juguetes? ¿Es lo que busca la familia? Bueno, hay juguetes para todos los presupuestos, bolsillos, hay primeras marcas, como, no sé, la muñeca Barbie, y después tenés una alternativa un poco más económica. Pero sí, lo que estamos viendo es que se están accediendo, digamos, a la familia, van con un presupuesto determinado y ahí hay que hacer magia dentro del comercio, así que siempre recomendamos ir a la juguetería para que, bueno, tengan las recomendaciones de acuerdo a los presupuestos y también las edades de los chicos y los intereses de juego, ¿no? Que ahí van a recibir las recomendaciones por parte de los especialistas de los comercios. Julián, una pregunta por ahí personal. ¿Tenés hijos? Tengo 2, sí. Ajá. ¿Y qué le vas a regalar? O no sé de qué edades tenés. Un nene de 8 y una nena de 5. ¿Y ya pensaste que le vas a regalar? Y sí, estoy entre juegos de mesa, la nena pidió también una casita de muñecas, así que haciendo malabares. Julián, ya que estamos con las preguntas personales, Pablo hace un ratito me preguntó si me acordaba del regalo de mi infancia que más me marcó, así que te quiero trasladar esa pregunta. Si te acordás de algún regalo de tu infancia que haya quedado ahí en la memoria después del tiempo. Sí. Bueno, mi abuelo era carpintero, así que siempre me acuerdo de un fuerte y un barco pirata que me hizo en su momento, que lo complementaba con mis Playmobil, así que no tenía que comprarme el kit grande de Playmobil, me lo hacía mi abuelo en madera, así que la verdad que eso me quedó mucho en la memoria. Qué bueno, un regalo hecho por el abuelo debe tener un valor que no se compara con todo lo que está pasando en el mercado. Así que bueno, qué lindo los Playmobil también, justo. Y el fuerte. Justo le respondí a Pablo que mi regalo más importante había sido un helicóptero de Playmobil también. Mirá, sí, bueno, de Playmobil me acuerdo, mi abuela me regaló una plata
me tomé el colectivo, me fui de Bernal a Quilmes, de Don Bosco a Bernal a una juguetería y me compré la nave espacial de Playmobil, que era un sueño también. ¿Cómo nos marcó Playmobil, eh? Sí, totalmente. Bueno, antes hacía acá Playmobil, tal cual, en La Rioja. Después, bueno, cuando falleció el entonces dueño de Playmobil, relocalizaron la producción a Alemania y otros orígenes, pero Playmobil se hacía acá. Así que, bueno, qué interesante. Julián Benítez, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, muchísimas gracias por esta comunicación con Mejor de Tarde y bueno, vamos a ver que luego del domingo, ¿no? Cuáles son los números de ventas de juguetes en este Día de la Niñez que se celebra este domingo y bueno, te agradezco mucho esta comunicación. Te mando un abrazo. Por favor, un abrazo a toda la audiencia de Neuquén, gracias. Hasta luego, Julián.